Bien, antes de comenzar, vamos a ir a la presencia del Señor y orar por esta oportunidad. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por no tratarnos, Señor, según nuestros pecados, según nuestras faltas, Señor. Te damos gracias que en el cumplimiento del tiempo, tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para que cumpliera toda justicia. Te damos gracias por tu ley. Te damos gracias por habernos creado. Te damos gracias por habernos redimido, Señor. No solamente eres nuestro creador, sino eres nuestro redentor. Eres quien nos libera del pecado, algo que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Venimos ante tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, de que nos guíe en toda verdad. Te pedimos de que nos ayudes a entender estas verdades espirituales que tú has revelado a la iglesia. Señor, te pedimos de que estudiemos estas cosas con un corazón reverente, que te busque, que te quiera honrar y que mis palabras sean alineadas con tu palabra santa. Te lo pido en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada tuvimos la gran oportunidad de iniciar esta hermosa serie de exposiciones del Evangelio. Y nuestro hermano Claudio, empezó una gran introducción y también cubrió las primeras dos preguntas de este catecismo, el catecismo de Heidelberg. Y en el día de hoy, mi exposición será sobre las preguntas 3 y 5 del mismo catecismo. Vamos a seguir este orden, este, numeral. Y algo importante que me gustaría mencionar, siempre me encanta mencionar en las exposiciones que incluyen este catecismo, es que tanto la pregunta como la respuesta son importantes. No solamente la respuesta tiene una sustancia bíblica, sino de que la pregunta está diseñada para enseñarnos también. O sea, ¿qué debemos preguntarnos apropiadamente de la palabra de Dios? Entonces, mi oyente, yo les invito a que naveguemos en esta rica herencia de las doctrinas reformadas. Y a mí me encanta porque las preguntas 3 a 5 del Catecismo del Heidelberg destacan la esencialidad de revelar nuestra naturaleza pecaminosa. O sea que realmente revela, ¿verdad?, nuestra miseria y revela realmente nuestra naturaleza caída. Y estas tres preguntas que cubriremos en el día de hoy, de verdad muestra la incapacidad de cumplir con la ley de Dios con nuestros propios méritos. Y si debemos ser claros con algo de hoy, es que no podemos cumplir la ley de Dios perfectamente. Y leeremos citas bíblicas que expondrán esta gran verdad. Pero antes de leer estas tres preguntas que están viendo en sus pantallas, las preguntas 3, 4 y 5, yo quiero empezar con la palabra de Dios. Y yo quiero leer Romanos capítulo 3, versículos 21 al 27, donde se nos habla, Pablo está hablando sobre la justificación por medio de la fe. Y lo interesante es que cuando Pablo habla sobre la justicia de Dios por medio de la fe, Pablo en estos pasajes alumbra a este tema de la culpabilidad del hombre y su incapacidad. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí está la parte importante. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Really would have been enough. ¿Dónde está la jactancia? Queda en- ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y para aquellos que me están oyendo y están en unión con Cristo, o sea, que tú tienes una fe viva en Jesucristo, nosotros realmente con estos pasajes podemos ver en Romanos cómo este pasaje nos da razón de tener alegría y gozo sobre nuestro descanso en Jesús. Como dice la primera respuesta que nuestro hermano Claudio expuso la semana pasada, que en cuerpo y alma le pertenecemos a Él. Y eso debería ser un gran gozo para aquellos que se encuentran realmente en Cristo Jesús. Sin embargo, aquí viene nuestra mala noticia. Este pasaje también alumbra a la incapacidad del ser humano en obedecer la ley de Dios como Dios demanda. El mismo texto dice, por tanto, todos pecan. El texto también nos dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea que, oyente, fuera de Jesucristo, sin fe en Él, estamos apartados, sin esperanza, malditos. Una real miseria. Y esto, obviamente, nos conduce a nuestra primera pregunta del día de hoy, que sería la pregunta número 3. ¿Cómo conoces tu miseria? Respuesta, por la ley de Dios. Y me encantó esta pregunta, primeramente porque usa la palabra miseria. Zacarías Ursino, el autor de este catecismo, escogió esta palabra miseria realmente porque es un término bastante amplio. Y según Ursino, la palabra miseria consiste en que nosotros, los seres humanos, después de la caída de Adán, realmente somos depravados, somos pecaminosos constantemente y estamos alejados de Dios. Y bien importante, somos culpables de desobedecerle, de romper su ley. Y por lo tanto, estamos bajo condenación, aparte de estar en Cristo. Así que después de la caída, sin el Señor Jesucristo, nosotros somos enemigos de Dios. Y realmente yo creo que esa es nuestra miseria, que somos merecedores de la ira de Dios. Pero la pregunta persiste, ¿cómo llegamos a saber esto? Oyente, ¿cómo llegamos a saber de nuestra miseria? Bueno, el catecismo fue bien sencillo. Dice que es por la ley de Dios. Y si hubiera sido cierto de que si el catecismo hubiera dicho por la Biblia, ¿verdad? O por la palabra de Dios, estuviera correcto, ¿verdad? Pero si miran la respuesta de la pregunta número 3, dice que es por la ley de Dios, ¿verdad? So, mientras la palabra miseria es un poquito amplia, la palabra ley no lo es. Porque la palabra de Dios, la Biblia en sí nos dice en muchos lugares que estamos bajo la condenación de Dios y que somos humanos pecaminosos por naturaleza. Pero Zacarías Ursino decidió utilizar la palabra ley porque esta palabra es mucho más específica. Entonces, realmente es la ley la que nos dice que nosotros somos pecaminosos. Y eso obviamente siempre nos va a traer malas noticias. Pero leamos los 10 mandamientos. Yo voy a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, versículos 6 al 21. Y voy a tratar de leerlo lo más rápido posible. Yo lo leo todos los domingos. So, espero que sea un poquito rápido porque son bastantes versículos. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No harás para ti escultura,
ni imagen de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Guardará el día de reposo para santificarlo, porque Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está adentro de tus puertas, para que descansen tus siervos y siervas como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí, oyente, está la santísima ley de Dios. Y toma un poco de honestidad al reconocer de que hemos fracasado. Como nos dice Romanos 9, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando nosotros, estimado oyente, observamos detalladamente estos pasajes, claramente vemos que por medio de la ley nosotros realmente adquirimos, ¿verdad?, un conocimiento de nuestra miseria y que realmente somos transgresores de esta ley. Realmente muestra la espiritualidad que tenemos, ¿verdad?, al ver la ley de Dios. Vemos nuestra transgresión, nosotros vemos nuestra culpabilidad, de tal forma que, como dice Romanos 3, nos callamos la boca. Y eso es realmente una realidad espiritual. Cuando aquel pecador mira la ley de Dios como un espejo y es sincero, y el Señor le revela su pecaminosidad, el estado en el que él se encuentra. Eso lo hace el Señor y deja a la persona en silencio. Te callas la boca. Ves que usted no pudo con las demandas de un Dios 3 veces santo y la primera reacción, como dice Romanos 3, es callarnos la boca. Como nos dice Deuteronomio 27, versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Cuando hablamos de la ley de Dios, los reformadores, ¿verdad?, le dieron 3 usos a la ley. El primer uso de la ley, mis oyentes, es que es un espejo para nosotros, como ya acabo de mencionar. Cuando leemos estos 10 mandamientos que yo acabo de leer, vemos que en nosotros, ¿verdad?, hemos fracasado. Hay fallas, que no hemos obedecido perfectamente a estos mandamientos. Entonces vemos que somos pecaminosos. Así que de esa manera es la ley de Dios que funciona
como un espejo. Muestra la ley de Dios realmente cómo somos. Y el segundo uso de la ley es que la ley de Dios restringe el mal en la sociedad. Podemos ver que inclusive las naciones más poderosas, por alguna razón, dicen en su ley, en su constitución, no matará, no roben, pueblo, no sean ladrones, no den falso testimonio cuando hacen los impuestos. O sea que la sociedad en sí, los gobiernos, ¿verdad? Presuponen al único Dios vivo y verdadero, a Jehová, y apelan a su ley. Y esto es inevitable. Esto en todos lugares del mundo. Y el tercer uso es en nuestras vidas personales. ¿Cómo debemos vivir una vida que honre a Dios? Dios no quiere que estemos matando a las personas, que estemos obviamente haciendo todas las cosas que acabamos de leer. En simples términos, nosotros debemos hacer lo que Dios manda. Su ley nos dice qué es lo que Él quiere que hagamos con nuestras vidas, ya que hemos sido redimidos y aquellos que tampoco han sido redimidos. Los 10 mandamientos, como estaba hablando con un compañero de trabajo hoy, realmente son las reglas de la creación. Dios dice que no maten por alguna razón, va en contra del orden natural de la creación, cometer adulterio y todas estas cosas, ¿verdad? Son cosas que realmente no nos benefician. Entonces, al nosotros enfrentarnos con la profundidad de nuestra miseria, cuando nosotros miramos la ley de Dios y vemos cuán miserables somos, ¿verdad? Evidenciada por obviamente la palabra de Dios, nos vemos que tenemos que contemplar esto un poquito más. Vemos el santo carácter de Dios y su propósito en su ley. Entonces, más allá de la ley ser un espejo, ¿verdad? Y más allá de mostrar nuestra pecaminosidad, emerge la ley de Dios como la expresión perfecta de la voluntad de Dios. Y esto, mi oyente, nos lleva a la próxima pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué pide la ley de Dios? Respuesta. Cristo nos los enseña sumariamente en Mateo 22, versículos 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y podemos ver que este pasaje de Mateo 22 realmente se encuentra en Deuteronomio 6:5 y en Levítico. Pero el punto es que este texto que acabamos de leer, de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos, realmente, o amar a Dios con todas nuestras fuerzas, realmente implica de que no lo hacemos cumplir. Maldito sea aquel que no confirme todas las cosas de esta ley para hacerlo. O sea, aquel que no ama a Dios con todo su corazón, aquel que no ama a Dios con toda su alma, aquel que no ama a Dios con toda su mente, es maldito. Amarás al Señor tu Dios. Zacarías Ursino nos ayuda a entender qué es amar al Señor en su comentario de este catecismo. Y él nos dice lo siguiente. Amar a Dios con todo el corazón es, tras un debido reconocimiento de su infinita bondad, reverentemente considerar y estimarle como nuestro bien supremo, amarlo supremamente, regocijarse y confiar solo en él, preferir su gloria por encima de todas las cosas, de modo que no haya en nosotros el menor pensamiento, inclinación o deseo por alguno que pueda hacerle desagradable, si más bien estar dispuestos a sufrir
la pérdida de todas las cosas que nos sean queridas o soportar las más pesadas calamidades antes que ser separados de la comunión con Él o ofenderle en el menor asunto. Y por último, dirigir todo esto a fin de que solo sea Él glorificado por nosotros. Ok, rotundas palabras y hermoso comentario de Zacarías por su nombre. Y el segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, obviamente es en vista primordialmente de nuestro amor por Dios. No es un amor ciego, es un amor según la palabra de Dios. O en otras palabras, porque amas a Dios, haces el bien a tu prójimo de acuerdo con todos los mandamientos del Señor. O querer y hacer a tu prójimo aquellas cosas que deseas que Él haga por ti, la regla de oro. Ahora, todo hombre, todo ser humano es nuestro prójimo. Veamos la parábola del buen samaritano que podemos encontrar en Lucas 10. Lucas 10, 25 al 37 nos explica quién es nuestro prójimo. Y dice lo siguiente: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu prójimo con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, y bien le dijo, bien has dicho, respondiendo: haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiéndole Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le respondió: ve y haz tú lo mismo. Lo que me encanta de esta parábola es que hubieron diferentes personajes que, sin importar el grupo social, sin importar las diferencias, ¿verdad?, que hubieran tenido, cualquiera pudo haber ejercido misericordia contra aquel hombre que iba a Jericó. Pero obviamente vemos que los primeros dos pasaron de largo. Y fue el samaritano que extendió su misericordia. Y obviamente Jesús le dice a la mujer samaritana en otro pasaje que ellos adoraban lo que no conocían, mas los judíos conocían lo que sí sabían. Entonces, podemos ver que inclusive con esta diferencia entre el hombre y el samaritano, fue el samaritano quien ejerció misericordia. Entonces, realmente todo hombre, todo ser humano es nuestro prójimo. Entonces, miremos la ley de Dios, los 10 mandamientos, y pensemos en cuántas veces nosotros hemos ofendido a alguna persona, sin importar nuestra relación con él.
o hemos hecho alguna falla a alguna persona. Entonces, la enseñanza de esta parábola, la enseñanza que Cristo nos quiere dar, está arraigada en estos pasajes de Deuteronomio 6 y Levítico 19-18. Es amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esa dualidad de amar a Dios y a nuestro prójimo en el mandamiento divino no solo demuestra nuestra devoción a Dios, sino también la extensión de esa devoción a otras personas que nos rodean, así como esta parábola de el samaritano. Pero otra vez, ¿verdad? A reflexionar sobre estas verdades bíblicas, estas verdades demostradas en el catecismo, nos emergen otras preguntas inevitables que nosotros debemos responder. Y es que nosotros realmente no tenemos capacidad para cumplir tales mandatos divinos. Y si algo se van a llevar, por favor, llévense en eso, de que somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Pero, mis estimados oyentes, esto nos conduce a nuestra próxima y última pregunta para el día de hoy. Y es la pregunta número 5. ¿Puedes cumplir todo esto perfectamente? Respuesta, no, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Me encanta el rotundo no, primero, y toda la prueba de texto que nos dan solamente para un no. Eso yo lo encontré bastante interesante. Y realmente esta pregunta y respuesta nos enseñan nuestra miseria, ¿verdad? Y que puede ser conocida de dos formas, usando la ley de Dios, por supuesto. Eso es por la ley de Dios, pero hay dos formas. Primero, como dijimos al principio, una comparación de nosotros mismos con la ley de Dios. Y segundo, una aplicación de la maldición de la ley sobre nosotros mismos. Al decir y admitir que no hemos cumplido estas cosas perfectamente. Entonces, realmente compararnos con la ley de Dios es considerar esa pureza que la ley requiere. La ley requiere perfección, la ley requiere pureza y estas cosas no las tenemos. Y esta comparación realmente demuestra que no somos lo que la ley exige. Pues, como dije, la ley de Dios demanda un amor perfecto a Dios, mientras que en nosotros no hay nada más que aversión y odio contra Él en nuestra naturaleza caída. La ley exige un amor perfecto también a nuestro prójimo, pero en nosotros, en nuestro estado caído, en nosotros no hay hay solamente enemistad contra nuestro prójimo. Le mentimos a nuestro prójimo. Rompemos la ley y no honramos a nuestro prójimo. Y de esta manera es que obtenemos conocimiento de nuestra miseria, realmente de nuestra depravación. Y es bien interesante porque es como mirar a un risco, ¿verdad? Un abismo profundo. Y uno puede en su mente calcular los niveles de peligro cuando uno ve cuán profundo ese abismo es. Ay, ¿y qué si me caigo? Pues la ley de Dios realmente, al compararnos, nos pone a comparar nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro estado espiritual. Y cuando la respuesta, donde dice, ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? Respuesta, no. Cuando dice no, ¿verdad? Cita los siguientes pasajes bíblicos. Romanos 3, versículos 10, que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es bastante claro. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez, la ley revela ese conocimiento de pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice, y esto es uno de mis pasajes favoritos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y cuando dice este pasaje, esta respuesta, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo, pues el catecismo cita los siguientes pasajes. Romanos 8:7, donde dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si yo pudiera describir ese versículo con una palabra, sería incapacidad. O sea, no pueden. Se dice, ni tampoco pueden. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y podemos ver que se está hablando del estado pasado de algunos creyentes. Y me encanta cómo habla sobre el estado espiritual de estas personas antes de ser redimidas por Jesucristo. Hacían la voluntad de la carne. Tito capítulo 3, versículo 3 también dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y eso no suena para mí como si estuviéramos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Génesis capítulo 6, versículo 5, que hubiera leído eso al principio, pero dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal solamente. Entonces, es interesante porque la ley de Dios sobre nosotros mismos se realiza mediante la misma ley. O sea, como dice la misma ley, maldito es todo aquel que no persevera en todas las cosas escritas en este libro para hacerlas. La conciencia nos suministra y nos afirma a nosotros mismos. No hemos perseverado en todas estas cosas escritas. O sea, el texto dice, maldito es todo aquel que no persevera en todas las cosas escritas. Mientras tanto, no hemos perseverado en estas cosas. La conclusión es la sentencia de la ley. Estoy condenado. Y la conclusión es que somos condenados por causa del pecado. O sea, seguida por dolor, desesperación y miseria. Y para esto hay una gran esperanza. A menos que se nos acerque el consuelo del Evangelio, obtenemos la remisión de los pecados por causa del Hijo de Dios, nuestro mediador. Y de esta manera es que obtenemos, ¿verdad?, un conocimiento de nuestro estado pecaminoso y nuestra exposición, nuestro peligro a la condenación eterna. Aquel que está bajo la ley, como dice Jonathan Edwards, ¿verdad? Está como una araña, ¿verdad? Colgando de una finita telaraña. Y lo que divide a esa araña de caerse en un abismo es la pequeña telaraña. Y asimismo está el pecador que no tiene a Cristo colgando de una pequeña telaraña.
Todos son convencidos de pecado. La ley realmente obliga a todos a la obediencia, a todos los hombres a la obediencia. Y si esta no se cumple, pena eterna y condenación. Pero nadie presta esta perfecta obediencia. Por lo tanto, la ley nos obliga a la condenación eterna. Y a todos aquellos que quizás en esta noche, para concluir, no han abrazado el Evangelio, no han sido convencidos de su pecado y de su miseria. Aquellos que realmente no han visto la hermosura de Cristo. Yo les pido que consideren la ley de Dios y que la vean como un espejo, que sean sinceros y que ella revela nuestra naturaleza pecaminosa y también revela nuestra necesidad. Entonces, la ley en su perfección y justicia nos muestra claramente que estamos lejos de alcanzar la santidad requerida por Dios. Sin embargo, esta misma ley nos dirige como un tutor a la única esperanza verdadera. Y esa es la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. So, yo los animo a que si es tu primera vez y no has escuchado del Evangelio, sería un placer pues, para mí, para Claudio y para los que estamos aquí, de enseñarte quién es Jesús y qué hace Jesús, cuál es su ley. Y quiero animar también a los creyentes que perseveren en sus iglesias locales y que realmente se sometan a sus líderes y que en estas semanas, ¿verdad? Piensen en la ley de Dios. Para mí la ley de Dios es uno de los momentos favoritos en el servicio y en la adoración familiar. A mí me encanta escuchar a mis hijas, a mi esposa, a mis amigos, leer juntos la ley de Dios. Oremos para que aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero tengamos un amor por Dios y por su ley. Y también a todos nosotros, que el Señor nos dé un correcto entendimiento de su ley. Y estimados, esta es mi corta parte para el día de hoy. Espero que estén bien. Muchas gracias. Agradecemos al hermano Héctor por la exposición, presbítero Héctor, por este tema acerca de la ley de Dios. Y bueno, damos lugar también a que puedan hacer preguntas, pueden levantar la manito, reaccionar, si es que quieren alguna consulta o un comentario complementario a lo que se ha expuesto el día de hoy. Pueden desmutear su micrófono si es que quieren intervenir o hacer algún comentario. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Adelante. Buenas noches, hermanos. Bueno, cuando se estaba dando la explicación sobre el amar al prójimo y amarse a sí mismo, no me quedó claro el concepto frente a amarse a sí mismo, porque él hablaba sobre el amor que tenemos hacia Dios. Si estoy equivocada, por favor, me corrigen. Y a veces tomo como el amarse a sí mismo en el sentido de que a veces nosotros ni siquiera nos amamos de alguna manera y es muy difícil compartir de lo que uno no tiene. Por ejemplo, el Señor dice que nuestro cuerpo debe ser un templo y sin embargo yo no cuido ese templo. Entonces, es como, ¿cómo puedo, yo entiendo sobre el amor al prójimo, pero cómo puedo tener más claro el amor hacia sí mismo? Muchas gracias. Buena pregunta, mi hermano. Yo te conduciría a la misma parábola. Pienso de que
la parábola, el contexto de la parábola realmente da luz a esta pregunta. Y realmente es que es la preservación de la vida. Mira el ejemplo que nos da, ¿verdad? Ellos fueron movidos a misericordia porque, bueno, el samaritano fue movido a misericordia, vendó sus heridas y realmente esto refleja la regla de oro, ¿verdad? Es hacer lo que tú quieres que otros te hagan a otros, ¿verdad? Y si yo me encuentro, si a mí me asaltan, ¿verdad? Y me dejan tirado muerto, ¿verdad? A mí me encantaría que alguien me vendara mis heridas, ¿verdad? Porque eso es lo que yo quisiera hacer por otra persona, ¿verdad? Entonces, es esa regla de oro, es hacer por otros lo que tú quieres que otros te hagan a ti. Entonces, yo creo que un ejemplo más extremo, o mejor ejemplo, mejor dicho, sería la preservación de la vida, como dice este pasaje. Espero que eso haya aclarado, amigo. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta antes de concluir en el día de hoy? Sí, tengo una pregunta. Buenas noches. Diga, Jenny. Ya, estaba leyendo un pequeño libro que se llama La visión bíblica de la autoestima y acá te dice mucho de amarte a ti mismo, justo es la misma pregunta y sí me quedó un poco, em, me quedó un poco, sí sorprendida porque pensé que, o sea, entré en conceptos de que el ser humano por naturaleza no se amaba a sí mismo, pero acá yo entiendo que es al revés, que nacemos con una naturaleza más bien egoísta, amándonos más de lo normal. Entonces, cuando usted dice, ¿no? Que Jesús dijo que, bueno, cuando el mandamiento dice que amarás al Señor como con todo tu corazón, con toda tu alma, y el otro dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno puede confundirse en cuanto al entendimiento de esto. ¿Podría explicarlo, por favor? Sí, particularmente Mateo 22 y Marcos 12, ¿verdad? Nos enseñan que realmente amar al prójimo como a nosotros mismos, realmente lo que implica es un reconocimiento de valor a los ojos de Dios. O sea, no es un amor narcisista o egoísta, sino es realmente un reconocimiento de que somos hechos a la imagen de Dios, el imago Dei. Y eso lo puedes ver en Génesis 1:27, que estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, inclusive cosas que están hechas a las imágenes de reyes o banderas representando a ciertos países, vemos que hay un respeto, una reverencia y creo que hay mucha verdad en esto. Entonces, yo creo que debemos cuidar no solamente de nosotros mismos, ¿verdad? Que incluye nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, pero el amar al prójimo realmente está fundamentado en el entendimiento de que somos creados por Dios y que tenemos un propósito, al cual tenemos que cumplir. Entonces, o sea, cuidar de nuestro cuerpo y templo, yo creo que es una forma balanceada de ver, cómo nosotros nos amamos a nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 6, creo que habla de cuidar el templo del Espíritu Santo, que creo que lo acabas de mencionar. So, espero que eso te haya ayudado, hermana Jenny.
Gracias. Sí, yo quisiera hacer un comentario ahí, si me permite, Héctor. Sí. O sea, claramente, como bien expuso el presbítero Héctor, en nuestro estado caído, en el cual el pecado de Adán ha sido imputado a todos los hombres y por consecuencia todos están afectados por causa del pecado, sus facultades del alma están totalmente contaminadas y por lo tanto, si bien tenemos una tendencia natural a buscar aquello que responde finalmente a la constitución de nuestra naturaleza, que en este caso es la ley, o sea, la imagen de Dios puesta en nosotros, eh, pero la llevamos y la internalizamos de manera totalmente caída. O sea, el hombre tiene una tendencia a buscar amar, pero su amor es corrupto. Que tiene una tendencia a buscar la justicia, pero su justicia es injusta. Es decir, la presencia de la imagen de Dios, como lo vamos a ver más adelante, está presente y se evidencia en tales cosas, sumado al hecho que habla Romanos 2, capítulo 2, versículos del 15 al 18, cuando habla acerca que la ley de Dios está en nuestra propia conciencia. Por lo tanto, eh, hacemos por naturaleza lo que es bueno, como dice el texto, pero realmente debemos entender que no hacemos nada justo, nada, nada, nada que glorifique a Dios. Ahora, en ese sentido, claramente el hombre tiene una sobrevaloración de sí mismo, tiene una imagen antropocéntrica de sí mismo, piensa que él es el centro del universo, puesto que, como dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, ha rechazado voluntariamente el gobierno, la soberanía de Dios y ha totalmente eh, se ha amado a sí mismo más que el Creador. Por lo tanto, ese, todos estos conceptos antropocéntricos que hacen alusión como que el hombre es un víctima de la sociedad o que el hombre le faltase algo para cumplir su satisfacción plena, puesto que es un ser semicompleto, todos estos conceptos unistas son otro evangelio, realmente. Y así tenemos que leerlo. Ahora, pero a veces cuando transitamos desde un concepto equivocado, un concepto bíblico, no ignoramos también el hecho de que bíblicamente la restitución de guardar la ley implica también amar la creación, amarse correctamente a sí mismo en un sentido bíblico. Y eso a veces lo ignoramos porque, como bien dijo la hermana, un ejemplo es el tema de lo que dice, por ejemplo, dar lugar a pecados como los que mencionaba, que destruyen el cuerpo, también implica obviamente destruir a uno mismo. Y a veces nos olvidamos de ese punto como si nosotros fuésemos un aspecto secundario o último de la creación y como que finalmente la valoración hacia la vida estuviese solamente hacia el prójimo, no hacia nosotros. Sí, creo que debemos restituir bíblicamente aquellos aspectos que han sido ensuciados por el pecado y tener una visión bíblica del hombre. Y ya la vamos a ver en los siguientes textos. Pero claramente, a lo que debiésemos llevar todo este tema es a comprender que nosotros, más bien todas estas cosas nos evidencian justamente que somos miserables. Y creo que el texto que más claro es Deuteronomio capítulo 26, versículo 27, Gálatas 3:10, Santiago 2:10, que dicen, todo el que guarda la ley pero ofende en un punto se hace culpable por todo y el tal es un maldito. Por lo tanto, quedamos insuficientes de ser rectos, buenos ante Dios y por el contrario hemos transgredido toda la ley de Dios durante toda nuestra vida. O sea, de hecho yo cuando conocí el Evangelio me pasó eso, que pensé que durante toda mi vida, en cada respirar, había transgredido sistemáticamente la ley de Dios, incluso en aspectos que los cuales ni siquiera era consciente en ese momento. Y eso me generó, y que nunca había hecho nada bueno en mi vida, bueno que agrade a Dios, nunca había agradado en ningún punto, aún más mínimo, a Dios.
nunca le había glorificado en nada. Por el contrario, había solamente miseria en mi camino y en mis acciones. Muchas gracias, Héctor. Amén. Bien. Bueno, si no hay comentarios, preguntas, bueno, otra vez fue un placer estar con ustedes. Estaba ansiosamente esperando este día. Me da mucha alegría compartir el Evangelio, la palabra de Dios y es un gozo, genuinamente, el hecho de que en el 2024 nos podemos reunir por estos medios, gracias a la gracia común y a la tecnología. So, mi congregación está orando por cada uno de ustedes y por este grupo. So, si eso es todo, hasta el próximo. Los queremos mucho y Dios los bendiga. Gracias, Héctor. Gracias. Por cierto, lo más probable es que van a quedar unas preguntas que se van a estar publicando mañana, yo creo, a partir de la exposición del día de hoy. Para el que quiera complementarla, interiorizar, reflexionar, puede hacerlo. Un abrazo, que tengan todos una muy buena noche. Me gustaría darles un versículo antes de que nos despidamos. Adelante. Dice Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. 24 dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, en reconocimiento de nuestra miseria, que era el tema de principio. Amén. Buenas noches a todos. Dios me los bendiga. Que tengan una buena noche. Buenas noches, gracias.